Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del derecho fundamental a la libertad religiosa que se contiene en el artículo 16 de la Constitución y que está desarrollado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El artículo 16 no solo contiene la libertad religiosa, sino que también se refiere a la libertad ideológica y a la libertad de culto. Bueno, lo primero que debemos de decir es que la libertad de culto es parte de la libertad religiosa, si bien el constituyente creyó que era necesario o conveniente incluirla de un modo específico. Bueno, nos vamos a referir de manera rápida a la titularidad del derecho a la libertad religiosa, a su contenido y a los posibles límites que pueden establecerse. En relación con la titularidad, el artículo 16 lo que dice es que son titulares los individuos y las comunidades. Es decir, se hace un reconocimiento genérico, como no podía ser de otra manera, puesto que este es uno de los derechos que está vinculados con la dignidad humana y, por tanto, todos son titulares. Es decir, tanto extranjeros, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren en España, como, por ejemplo, los menores. Estos también, incluso antes de tener madurez suficiente, son titulares del derecho a la libertad religiosa. Además, hemos dicho que este artículo se refiere también a las comunidades, de manera que no solo las personas físicas son titulares, sino que también los sujetos colectivos, que en general serán las confesiones. En relación con el contenido del derecho, hay que decir que la libertad religiosa consiste en el derecho a tener una creencia o a no tener ninguna, a manifestarla y a poder actuar conforme a la misma, así como no poder ser obligado a actuar de un modo contrario a ella. Bueno, toda la doctrina coincide en diferenciar dos tipos de dimensiones en este derecho, uno es la dimensión interna y otra la dimensión externa. La dimensión interna se refiere al contenido puramente intelectual, a la creación de opiniones, es decir, el derecho a tener una creencia, a no tenerla o a cambiarla. Sin embargo, el contenido externo se refiere a la manifestación de esas creencias, a su exteriorización, a la actuación conforme a ellas. Este contenido externo, además, en el caso del ordenamiento español, tiene una dimensión negativa que está expresamente prevista en el artículo 16, apartado 2, que se refiere a que nadie puede ser obligado a declarar sus creencias. El contenido concreto del derecho se detalla en el artículo 2 de la Ley Orgánica, que establece un primer apartado para los individuos y un segundo para las comunidades. En este contenido podemos ver que hay aspectos que son puramente religiosos, como es el derecho al culto, y otros que en realidad son concreciones de otros derechos, como puede ser el derecho al matrimonio o a asociarse, por ejemplo. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que el contenido se refiere al derecho fundamental en sí, es decir, no se puede hacer diferenciación por la confesión a la que se pertenezca. Esto será un plus, pero desde luego lo que consideremos que es parte del contenido del derecho se debe garantizar a todas las personas. Por último, y en relación con los límites, hay que decir que este es uno de los pocos casos en los que la propia Constitución establece cuál es el límite, al decir en el 16.1 que se garantiza la libertad religiosa sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público previsto por la ley. Es decir, que la causa por la cual se puede limitar la libertad religiosa es el orden público. La Ley Orgánica dice que este orden público está formado por la moral, la salud y la seguridad públicas. Y además también establece que también será causa de límites los derechos de terceras personas. Ahora bien, siempre deberá de superarse un juicio de proporcionalidad, no por invocar simplemente el orden público estará bien limitado el derecho. Por otro lado, como hemos dicho, la propia Constitución establece que debe ser una ley la que lo prevea. Luego es una garantía más para esos límites. En último lugar, simplemente hacer referencia a que solo se puede limitar aquello que se exterioriza, es decir, el componente externo del derecho, la actuación o la manifestación. Sin embargo, el componente interno del derecho, el pensamiento, por su propio objeto, estará exento de cualquier tipo de límites. Gracias.